Gentiles amigos, bienvenidos a Voces Críticas. ¿Sabían ustedes que el 80% de la población ocupada en México se encuentra en niveles de pobreza? Esto lo descubrimos en el reporte 136 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre el tema vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor David Lozano, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario. Doctor, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias, don Jorge. Contento de estar en este espacio de Voces Críticas, un espacio de periodismo analítico, crítico y necesario en este país. Muchas gracias. Preocupa, duele que el 80% de la población ocupada en México se encuentre en pobreza, y voy a corregir, pobreza extrema. ¿Cómo lograron determinar esto? Nosotros tenemos en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM más de 40 años haciendo investigación sobre los impactos del consumo de las familias mexicanas y cómo este impacto en el consumo de las familias mexicanas va muy ligado a los niveles de ingreso. Nosotros en esta investigación que usted menciona, don Jorge, lo que hemos hecho es una metodología utilizando como parámetro lo que hace la Organización Internacional del Trabajo y lo que hacen otras instancias internacionales para medir los impactos en el consumo de la población. Claro, tomando en cuenta lo que es el ingreso de las familias mexicanas. Entonces, en nuestro país, para el teleauditorio de Voces Críticas, nos pueda entender, en nuestro país, los mexicanos que trabajamos, que estamos ocupados, tenemos 5 niveles de ingreso para los cuales se mide el ingreso de los mexicanos a partir de su nivel de bienestar. Este nivel de ingreso tiene que ver con salarios mínimos, es decir, hay mexicanos que ganan un salario mínimo, que son cerca de 125 pesos, hay mexicanos que ganan 2 salarios mínimos, que son cerca de 260 pesos, y así sucesivamente, y se categoriza en niveles de pobreza aquellos mexicanos cuyos ingresos no les alcanza para satisfacer los niveles de bienestar, sobre todo de tipo alimentario. No se utilizan otros parámetros, sino también lo que son los servicios básicos como agua, luz, electricidad, gas y en algunos casos transporte y renta. Lo que ha sucedido en nuestro país, lamentablemente, es lo siguiente. Muchos sectores de los mexicanos cuyos ingresos eran superiores a lo que llamamos los economistas 5 salarios mínimos, para que el auditorio más o menos tengan la idea, a ingresos superiores diarios de más de 700, 800 pesos, el número de mexicanos que tienen esos ingresos ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Se ha ido compactando el número de población cuyo ingreso ya no alcanza a satisfacer las necesidades básicas. Entonces, tenemos hoy mexicanos que en la estadística formal del INEGI pueden tener 5 salarios mínimos, es decir, están en el rango máximo de ingreso, pero sin embargo, aunque tengan ese ingreso, no les están cada vez comprando menos productos, están adquiriendo servicios de menor calidad, y lo que ha sucedido producto de la pandemia es que los mexicanos, o el 80%, 8 de cada 10 mexicanos cuyos ingresos promedios están entre 2 y 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, ya no les alcanza a tener los niveles de satisfacción o niveles de adquisitivos plenos para estar de fuera de la línea de pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Le voy a dar un ejemplo. En el último año y medio, la mayoría de los mexicanos, que estamos hablando cerca de 24 millones de mexicanos, sus ingresos para comprar alimentos se vieron totalmente afectados por 3 razones. El incremento de los hidrocarburos, 2, el incremento a todo lo que son la venta de materias primas con costos internacionales, y 3, producto de un incremento en la inflación directa. ¿Qué significa esto? El incremento de varios productos de la canasta alimenticia recomendable, es decir, de los alimentos.
Esto hizo que muchos mexicanos sus ingresos ya no les alcance para comprar bienes o servicios, en este caso productos de primera necesidad o de primera calidad. Entonces, ha empezado a caer el nivel de consumo. Si nosotros mantenemos el nivel de consumo con productos de primera calidad como debe de ser, con los niveles de satisfacción que se establece por la Constitución mexicana y de acuerdo a la propia Organización de Naciones Unidas, nosotros lo que tenemos es que 8 de cada 10 mexicanos que trabajan se están viendo afectados y ya están en un nivel que se le considera de pobreza extrema. ¿Quién es el de pobreza extrema? Compras productos o los productos o su calidad que compras ya no son los necesarios o los suficientes para tu familia o para tu manutención. Esto hace que se incremente el nivel de la pobreza. El gobierno mexicano actual había mencionado que sí había incrementado la pobreza producto de la pandemia. Si se dice solamente así, parece algo normal, posiblemente superable, pero no es nada más un problema de la pandemia. En nuestro país hemos tenido una caída del Producto Interno Bruto incluso desde antes de la pandemia. Hay sectores productivos cuyos ingresos ya no están siendo los mismos por el producto de la crisis que tenemos en proceso. La pandemia aceleró este proceso de crisis, lo cual ha metido a muchas familias en un problema de subsistencia. Y la pandemia aceleró porque muchos perdieron el empleo. Otros tuvieron que ver disminuidos sus niveles de ingreso para poder mantener el trabajo. Los que tenían los sectores de la clase media, por ejemplo, muchos perdieron las fuentes de ingreso, pequeños negocios, actividades comerciales, actividades de servicios. Entonces, ha habido un incremento de la pobreza de manera desproporcionada. El gobierno mexicano, incluso le comento, don Jorge, el día de sábado nos habló directamente el encargado del INEGI y nos preguntaba y nos decía que si podíamos tener una política o qué tipo de actividades se tenían que impulsar para disminuir el nivel de la pobreza de la población ocupada. Pues definitivamente es el incremento de la actividad económica, o sea, no hay otra forma, pero tienes un dilema. Actividad económica frente a pandemia. ¿Qué tanto vas a poner en riesgo a la población o qué tanto te sale más caro ese tipo de actividades? Muchas de las familias, por ejemplo, su ingreso se vio muy mermado por la pandemia por comprar productos que antes no estaban en la canasta básica y que ahora están siendo totalmente necesarios. Medicamentos, alcoholes, desinfectantes, cubrebocas, tener que estar constantemente gastando, por ejemplo, en muestras para ver si tienes COVID. Esto desbalanceó a las familias mexicanas. Entonces, estamos ante una situación la cual se aceleró y se agravó cada vez más. Hace algunos años con usted, yo recuerdo perfectamente, mencionábamos que la clase media estaba muy golpeada y había un malestar de la población que se encontraba en los niveles medios de la población de ingreso, porque sus trabajos y sus actividades económicas no les estaban ayudando a satisfacer sus necesidades. O sea, se trabaja más hoy en día, se tienen peores condiciones de trabajo de toda la población, profesionistas, no profesionistas, y sin embargo, se cree que solamente con subir el salario mínimo se puede satisfacer esto, cuando los salarios profesionales o contractuales no se han aumentado. Entonces, la población que está en un salario mínimo, lo voy a tener que decir porque es la realidad, los incrementos al salario mínimo que ha hecho el gobierno federal, cada vez son menos personas las que ganan un salario mínimo, porque no te alcanza, necesitas más de 2 salarios mínimos para intentar comprar tus productos. Entonces, si yo nada más tomo la medición de un salario mínimo, pues es una cantidad pequeña de gente, cada vez es menor. Yo puedo aumentar como gobierno, con política, esto, pero estoy afectando a un sector muy pequeño de población, que son cerca de 3 millones de personas. Y los sectores que sus ingresos por la inflación, el aumento de los precios, cada vez tienen que trabajar más, tener más salarios para que les alcance o más miembros de la familia para que puedan tener un ingreso o incluso tener un trabajo más aparte, un pequeño negocio, pues a estos sectores no les haces ningún incremento ni haces políticas que le peguen a incremento de los precios en la inflación. Entonces son los más golpeados. Y yo lo voy a decir esto de manera personal, es muy desafortunado para nuestro país pensar que estos sectores
son como privilegiados. Hace unos meses, el propio presidente de la República mencionaba que las personas que tenían más de 3 salarios mínimos en este país eran privilegiados. Eso es falso. O sea, no es privilegiado aquel que por su trabajo intenta tener un mayor ingreso. Al contrario, está tratando de tener una mejor manera de tener un ingreso y un bienestar dentro de su familia. Pero cuando ya tenemos dentro de los de 5 salarios mínimos que decimos los economistas, a mexicanos cuyos ingresos pueden ser arriba de 1 millón de pesos diario, que no estamos ni usted ni yo, y mexicanos que tienen, por ejemplo, 1,200 pesos, pues hay una diferencia gigantesca, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y en esta investigación lo que hemos hecho nosotros es modificar la metodología para adecuarla a las condiciones que está teniendo la población. Entonces, la mayoría de los mexicanos nos estamos agolpando entre 3 y 4 salarios mínimos. Y aún así no nos está alcanzando el dinero. Tendríamos que tener ahorita un ingreso por lo menos diario para satisfacer nuestras necesidades de más de 1,400 pesos. O sea, no hay un salario mínimo de 1,400 pesos por los niveles de bienestar, los tipos de servicios de primera calidad, los alimentos de primera necesidad. No es así. Le voy a dar un dato. En esto de la pandemia y ante este crecimiento de la pobreza, el consumo de productos enlatados de menor costo y productos procesados de menor costo y menor calidad ha incrementado más del 400%. Entonces, hoy los mexicanos volteamos a ver nuestra alacena y tal vez puedes ver productos, pero son de peor calidad. Eso no significa mejora o superación de la pobreza. Eso no es así. Tiene que ver con otras razones. Tiene que ver con la calidad de los productos, la calidad de los servicios, el bienestar de tu trabajo profesional. Hoy lo hemos estado viendo, los profesionistas de todas las ramas se están viendo afectados y golpeados en sus niveles de ingreso y cada vez tienes que trabajar más. En el reporte mencionábamos nosotros que hoy, por ejemplo, tienes que tener una jornada de más de 13 horas al día para poder satisfacer mínimamente tus necesidades. Humanamente eso pues no se puede y no lo alcanzas a tener el ingreso. Entonces es una situación lamentable, ¿no? Sí. Doctor, el tiempo se nos acaba. Ojalá y podamos conversar con usted pronto. No se preocupe, que aquí estamos para apoyarlo.